¿Cuál sería el dominio en la parte A? Dominio de esa función. Me pide hallar el dominio y el recorrido. Me está pidiendo el dominio y el rango. ¿Cuál sería el dominio y el rango en esa función? En la función A. A ver. ¿Se encuentra ahí o no? De menos 4 a 4. Menos 4 abierto, 4 cerrado. Muy bien. Lo correcto creo que está diciendo, a ver, vamos a comprobarlo. Lo comprobamos nuestra respuesta. Gracias por las respuestas, jóvenes, en el chat. Y el recorrido, ¿cuánto sería? El recorrido. Faltaría el recorrido. El dominio ya me dijeron. El recorrido, ¿cuánto sería? Los que tienen micrófono pueden abrir también. Ya, a ver, muy bien, gracias. A ver, vamos a ir a la pizarra. ¿Se ve la pizarra? ¿Se ve la pizarra, jóvenes, o no? Ya, muy bien. Observa. Si analizamos un poco, se supone, si trazamos este punto en forma vertical, cae exactamente en 4, ¿no? De igual manera, aquí al costado, cae exactamente en 4. Y si juntamos esas, también pasa por 4. ¿Esos son qué cosas? Son sus coordenadas de sus puntos, para cada uno, ¿no? Obviamente ya no le voy a poner así nomás, solamente para que se den cuenta, es eso. Entonces, dominios son los valores que va a tomar ¿quién? ¿Quién tiene que tomar el dominio? Claro, los valores de X. Entonces, los valores de X, si usted observa, está variando solo para esta gráfica, porque esta gráfica está limitada a partir de 4 hasta 4. Pero ahí tenían que hacer un detalle. ¿Cuál es el detalle? Tienes que observar el inicio del puntito, porque este es un tipo de funciones especiales que te indica si va a tomar ese punto o no va a tomar. Entonces, cuando está abierto ese punto, así como observas, es parecido a la función máximo entero, que más adelante yo creo que lo vamos a ver. En función máximo entero, generalmente observamos este tipo de gráficas, ¿no? Y el otro punto está cerrado y el otro abierto. Cuando está abierto lo puedes tomar en forma de intervalo o también lo puedes colocar en esta forma, ¿no? Yo podría poner X va a variar para el dominio, ¿no? No puedo poner menor igual, pero sí puede tomar menor, o mayor, perdón, mayor igual que menos 4, en forma de intervalo, así. Cuando yo pongo mayor, no va a tomar ese punto 4, pero sí puede tomar el punto 4.5, puede tomar el 4.6, puede tomar el... claro, puede tomar, no sería 4.5, puede tomar el punto 3.9, 3.5, 3.6, el punto menos 3, el punto menos 2, menos 1. Puede tomar esos valores, pero no puede tomar este menos 4 porque acá me indica este punto que es abierto. Entonces, y el otro sería menor o igual. ¿Por qué menor o igual? Porque va a tomar el punto 4. Entonces, en forma de intervalo, ese sería el dominio, ¿no? Si quieres expresarlo de otra forma, también se puede expresar como menos 4, como su compañero puso, ¿no? Ese paréntesis dentro del bachillerato internacional se reconoce como intervalo abierto, ¿ya? Coma 4, o sea, desde menos 4 hasta 4, pero en 4 es cerrado. En un intervalo cerrado se representa con un corchete. Eso sería el dominio de esa función. Si desean, en algunos libros también lo ponen así, ¿no? De esta forma. Abierto, un intervalo abierto de esta forma. Generalmente en los libros que publican en Perú vas a encontrar de esta forma, ¿no? Menos 4,4. Listo. Solo quería aclarar eso. Ahora, el recorrido. El recorrido, ¿quién va a ser? Son los valores que van a tomar ¿quién? Para el recorrido, ¿quién valores va a tomar? A ver, chicos, ¿se encuentran ahí? Ya, ahora se puede ver. Ya, muy bien.
¿Cuál sería el recorrido ahí, jóvenes? Recorrido. Correcto, mira. Los valores de y, ¿verdad? Para los valores de y tendríamos que tomar desde qué punto hasta qué punto está variando. Si usted se da cuenta, para los valores de y lo único que va a tomar es desde 0 hasta 4. Lo que estoy es marcándolo con un círculo, ¿no? Entonces, lo único que tienes que colocar este es para el dominio, recuerda, para el dominio de la función. Y para el recorrido de la función voy a tener que colocarlo aquí. Recorrido de la función, me siguen. Y si lo tomo en forma de intervalo, así sería 0. Pero en este caso, ¿toma el punto 0 o no toma? ¿Toma el punto 0 o no? Sí toma, porque ahí no está, no hay un círculo vacío, ¿no? Cuando es un círculo vacío no va a tomar. Entonces, si es un punto cerrado, entonces sería menor o igual. ¿Quién estamos hallando? Los valores de y que va a tomar hasta menor o igual que 4. Ese sería en forma de intervalo. Y si queremos tomarlo también en forma así abreviada, podría ser cerrado en 0 hasta 4. Y esa sería la forma como ustedes pueden expresar el dominio y el rango. De igual manera para cada uno de ustedes, ¿no? Para cada uno de estos, ¿no? A ver, para la D, con esto ya terminamos. Para la D, ¿cómo sería? La D yo creo que ustedes ya lo hacen. ¿Cómo sería para la D? Ya de frente, ¿ya? Yo creo que algunos ya me han escrito ya en el chat. Para ya no perder la hilación. Si tú observas la gráfica, observa, es en -2, ¿verdad? Si tú observas aquí, es en -2. Ahí, desde -2 hacia el menos infinito. Y también desde el punto 2, pero ¿hasta dónde? Hasta el más infinito. O sea, empieza a crecer hacia el eje X positivo y esta gráfica empieza a crecer hacia el eje X negativo. Primero para el dominio de esa función, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Si tú te das cuenta, aquí no hay un punto límite. No hay un punto límite. Quiere decir que esta gráfica continúa. Si continúa, se dispara hacia el infinito. Entonces sería, en el infinito nunca un intervalo va a ser cerrado, recuerden, por favor, ¿ya? Entonces sería desde menos infinito, puede ser de esta forma abreviada, abierto, ¿hasta cuánto? Hasta el punto -2. Pero si tú observas en el punto -2, es un punto en el inicio de la gráfica. Como es un punto, es cerrado. Quiere decir que va a tomar ese punto el valor de X. Entonces, acá va a ser cerrado. Pero si observas en la gráfica, son dos tipos de funciones. Hay otra función para este lado. Es un solo tipo de función, sino su gráfica tiene esa característica. Entonces, unión, porque va a ser también el dominio. Y para saber si es función o no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Trazar una línea vertical hacia abajo, y si corta un solo punto, es función. Esa es la más sencilla, ¿no?, que podemos observar. Si te observas aquí en el punto 2, está abierto. Si está abierto, lo tienes que tomar un intervalo abierto, unido en el punto 2 positivo hasta el más infinito. Esa sería la forma correcta de poder. Acuérdate también el infinito, esto sería abierto. Acuérdate también los corchetes, los paréntesis, según las notaciones del programa diploma, es un intervalo abierto. Un corchete es un intervalo cerrado. No sé si hay alguna duda en allí. Ya, muy bien, ninguna es. Ahora acá generalmente se evalúa el valor numérico. El valor numérico para hallar, lo único que tienes que reemplazar en lugar de X un número y te va a salir valor numérico. Eso es lo que están haciendo aquí, ¿no? Hallar valor numérico. Y a veces no solamente vas a reemplazar un valor de un número, puede ser una variable, como en este caso, en el caso de la D, que está en vuestro diseño metodológico, está resuelto también, me pide hallar el valor de f más 1. Entonces, en esta misma función de arriba, ¿qué es lo que está haciendo? Está reemplazando en lugar de x, ¿quién? El valor de x más 1. Y reemplazando todo eso me va a salir este valor, ¿no? Igual para cada uno lo está evaluando, solamente reemplazar. Es solamente para aclarar, ¿ya?
Y entramos a este tema exclusivo que teníamos que desarrollar. ¿Se encuentra ahí, jóvenes, por favor? ¿Se ve la pizarra? Ya. Me imagino sobre las funciones inversas lo han leído, ¿no? Cuando hablamos de algo inverso, generalmente cuando en producto, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, cuando hablamos la inversa. Por ejemplo, la inversa de A por B, ¿a qué sería igual? La inversa. Este es un producto. La inversa de esto, ¿cómo sería? ¿Se encuentran ahí? Por el chat. A entre B dice. Claro, cuando hablamos de propiedades en caso de operaciones sería A entre B, ¿no? La inversa. Si igualamos, por ejemplo, a una variable, obviamente que la inversa sería despejando, ¿no? Despejaríamos. Pero en nuestro caso vamos a trabajar con funciones, ¿no? Aquí ya lo tenemos, ¿no? Entonces, función inversa, me da ya una definición ahí, si usted se da cuenta. Dice, la función f de x es f a la menos 1 de x. Revierte la acción de la función, dice. Observa, hay un ejemplito ahí. El ejemplo es f de 3x menos 4. Esa es la función, ¿no? Si usted puede observar ahí, cambiar de colorcito. F de x, que es igual a 3x menos 4. La inversa de esta va a ser otra función que va a ser, pero f a la menos 1 de x. Lo único que va es cambiar de posición. Entonces, aquí me dice y g de x más 4 sobre 3, ese es su inversa, dice. De tal modo, si usted se da cuenta, está evaluando acá para 10, f de x, o sea, en lugar de x está colocando 10, va a evaluar la función sería 3 por 10 menos 4, te va a dar 26. Entonces, el par ordenado ahí que estaría generando, ¿cuál sería? Sería, en x está tomando 10, entonces primera componente sería 10 y la segunda componente es el valor que lo ha evaluado. El valor que lo ha evaluado sería 26. Entonces, recuerda que la primera componente es el valor de x y la segunda componente es el valor de y. En caso de funciones o de un par ordenado, la inversa, ¿quién va a ser? La inversa de x va a ser y y la inversa de y va a ser x. ¿Ya? Eso es lo que se va a cumplir. Es por eso que cuando, por ejemplo, al final cuando se evalúa en este mismo punto, tanto en la función original que nos está dando y en la función inversa que se va a hallar, evaluamos en 10. Si evaluamos en 10 me va a dar 26. Si evalúo en 26, o sea, en lugar de y, o sea, en la inversa voy a reemplazar este valor, me va a dar el otro que va a ser x. Este es lo que está encontrando, ese mismo valor, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho ahí? Lo único que ha hecho es despejar, ¿no? Ustedes saben, este está expresado en función de x. ¿El f de x quién es? Es la ordenada, o sea, es el eje y, eje de las abscisas. Y ese es igual a ¿qué cosa? A 3x menos 4. ¿Qué es lo que va a hacer ahí? Despejar, pues, x. Porque voy a hallar su inversa, ya te dije, la inversa de x va a ser y la inversa de y va a ser x. Entonces yo voy a hallar ahora la inversa de esta función que está expresada en función de x, yo tengo que encontrarlo en función de y. Eso lo va a ser la inversa. ¿Qué es lo que va a pasar? Pasaría a sumarse. Sería y más 4, como 4 está restando, y igual a 3x. Como está multiplicando 3, pasaría a dividir, que sería y más 4 sobre 3. Ese va a ser el valor de x. ¿Y esta función en qué se convierte? Se convierte en una función. Recuerda, cuando una expresión está expresada en función de una variable, en función a eso va a estar. Por ejemplo, acá está en función de x. Observa aquí que lo que estamos despejando, ¿en qué función está? ¿En qué función se encuentran, jóvenes, ahí? Donde estoy haciendo circulitos. Hola.
Chicos, ¿están ahí? ¿Qué ha pasado? Los que tienen chat. ¿Se congeló? Uy, uy, uy. Gracias, joven. ¿Se congeló mi pantalla de mí o de ustedes? Ya, ya. Déjame presentar nuevamente, creo que está fallando este detalle. Ya, ahora se puede ver la pizarra. Ya, esto es lo que estoy diciendo. Y más 4 sobre 3, ¿en qué función va a estar expresada toda esta expresión? En la parte de arriba les he dicho que 3x menos 4 está en función de x. Ahora y más 4 sobre 3, ¿en función de quién va a estar? Claro, ese va a ser la inversa, chicos. Ese va a ser la inversa. Que nosotros matemáticamente esta misma función lo vamos a expresar como. En vez de y ya no voy a poner y. Si yo quiero expresarlo en esta forma, ¿no? En esta forma de ahí, de f a la menos 1 de x, voy a poner x, pero más 4 sobre 3. ¿Este quién va a ser? Este es el f a la menos 1 ¿de quién? De x. Esa es la inversa. Pero si tú quieres expresarlo en función de y, no hay problema. También sería esa la respuesta. Esa también es la respuesta, pero otra forma de expresarlo matemáticamente generalmente sería de aquí, según el programa de diploma, ¿no? La inversa va a ser. Lo único, primero, para allá la inversa, ¿qué es lo que hace? Si está en función de x, hay que expresarlo en función de y nuevamente, luego que has expresado en función de y, ¿qué es lo que vas a hacer? Reemplazarlo en vez de y, x y ponerlo inverso, ¿no? O expresarlo en forma de su inversa. No sé si hay dudas ahí, jóvenes. Dígame. Sí, sí lo estoy grabando, no se preocupe. Pero traten de atender también, sí lo estoy grabando. Ya, ¿hay dudas? Dígame, adelante. Ya, mira, el objetivo es llegar a este punto, expresarlo en la función. Si está en función de x, expresarlo en función de y, como estás observando ahí, ¿no? Sí, y más 4 sobre 3. Ya has encontrado esto y está en función de y. Obviamente que es el x, ¿no? Que estoy despejando x, ¿ya? En función de y. Entonces, esa función, en función de y, esa es la inversa. Pero si tú quieres expresarlo, como en este detalle, f a la menos 1, que te está diciendo que es la inversa, lo único que vas a reemplazar en lugar de y es x, pero ya en la función despejada en función de y. En esa función lo reemplazas x y vas a expresarlo f a la menos 1 de x, que va a ser la inversa. ¿Quién? De x más 4 sobre 3. Y esa es la función inversa. ¿Ya? Ahora, hay una forma de poder determinar también en forma horizontal, o perdón, con un trazo de una recta horizontal. Tú trazas en una gráfica para saber si es inversa o no esa función, o tiene inversa o no, tiene que cortar en un solo punto cuando yo trace una recta horizontal paralela al eje X, a la función. Entonces, vamos a ir a la otra pizarra. Observa ahí, son ejemplos. ¿Se puede ver la pizarra? ¿Se ve? Ya, ya, muy bien, gracias. Observa, si trazamos en la A una recta paralela al eje X, sería así. Dígame, ¿en cuántos puntos corta a la gráfica? En 2 puntos. Si corta en más de 2 puntos o más de un punto, ya no tiene inversa. Entonces, esto no tendría inversa. ¿Ya? Entonces, esta no tiene inversa. Vamos a ver al otro. Trazamos. Donde sea, puede ser en la parte superior o en la parte inferior. Trazamos ahí. ¿En cuántos puntos corta al eje X?
en 1. Entonces, este sí tendría función inversa. ¿Ya? Igual, la misma lógica. ¿Cómo sería la C? ¿Tiene inversa la C o no? Sí tiene, ¿no? Hay un punto nomás ahí. Y en el caso de la D, ¿cuántos puntos le corta? 3 puntos. Aquí, 1, 2, 3, ¿no? Si trazas más arriba, de hecho que va a estar arriba, pero tienen que cumplir esa recta paralela para todos, por favor. No es que una esquina lo trace, como por ejemplo acá. Si lo trazo en una esquina nomás, corta en un punto, pero no es así cuando trazo más abajo. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Entonces, las únicas que tendrían inversa, ¿quiénes serían? Solamente la B tiene inversa y la C. Esta, la D y la A no tiene inversa. ¿Ya? Entonces, una forma de determinar la inversa es esa. También está en tu diseño, ¿ya? Y con esto ya casi terminamos. El resto van a tener que trabajar ustedes con esa indicación. Observa. La gráfica de funciones inversas van a ser simétricas. Si usted observa, pero simétrico ¿a quién? Simétrico a la recta y igual a x. La recta y igual a x siempre va a pasar por el origen. Si usted observa ahí, pasa por el origen y igual a x. Está en el diseño. Entonces, si esta es la función, f de x, su inversa va a ser simétrico nada más. Simétrico a eso. ¿Ya? Si usted estaba observando ahí, eso es lo que va a ocurrir. Igual ahí en esta gráfica, ¿no? Esta es la función f de x y su inversa va a ser también simétrico. Si es una recta, por ejemplo, esta es una recta, simétrico va a ser al costado su inversa. Y aquí en la parte de abajo, determinación de la función inversa. Lo que yo hice, ¿no? Lo que yo hice. Tú lo lees, ¿qué es lo que va a hacer? Despejar nada más. Despejar esta función f de x, 3x menos 2. Despejarlo ¿en quién? En función de y. Una vez que has despejado en función de y, lo va a expresar en esta forma. Lo que ha encontrado al otro lado, ¿no? Es el mismo. Es la misma explicación que te está dando lo que hemos encontrado ahí. ¿Se puede ver esa pizarra, lo que donde hemos despejado? Ya, esta misma. Miren, esta misma es lo que está expresando, pero más 12 en ese caso. Es igualito. ¿Ya?